Hermanos, el día de hoy vemos, el énfasis del día de hoy estará en el versículo que leímos sobre Isaías y sobre lo que acabamos de leer en San Juan. Y quiero que notemos dos cosas de estos dos pasajes. En primer lugar, fíjense cómo en el versículo, a partir del en Isaías 49 que hemos estado leyendo, todo desde el 1 hasta el 7, lo que vemos en resumen es un ministerio no tan fructífero, es un ministerio de alguna manera fallido, y vemos es un ministerio a gran escala, como conocemos, que de alguna manera no tiene tanto fruto. Pero fíjense cómo en San Juan 1, que tenemos a partir del versículo 35 que acabo de leer, tenemos un mini ministerio que no duró mucho, fue a pequeña escala y tuvo éxito. Fíjense cómo en Isaías habla de un Israel que es un mensajero, que predica, que habla y que las naciones de alguna manera no escuchan. Y en el versículo de San Juan tenemos a San Andrés, un discípulo que apenas acababa de ser seguidor de Jesús, apenas había aprendido de quién era él, y sin más problema llama a su hermano, y sin más problema su hermano viene y conoce a Jesús. ¿Se fijan las diferentes situaciones y los diferentes escenarios? Uno es uno a gran escala, con poco éxito. El otro es simplemente una invitación, como la que le hace un hermano a su hermano. Y es un ministerio que tuvo fruto, que tuvo éxito, por así decirlo. Hermanos, el ejemplo de San Andrés quisiéramos que fuera nuestro, que sin mayor problema vamos, invitamos, y las personas sin mayor problema nos escuchan y vienen con nosotros. Ojalá todos tuviéramos ese mini ministerio que tuvo San Andrés, que sabemos que San Andrés, después de vivir con el Señor, también tuvo un ministerio a gran escala, fundó la iglesia de Constantinopla, fundó muchas iglesias, pero al final de cuentas vamos a ver que en su vida también no fue tan exitoso como nosotros lo quisiéramos ver. Y sin embargo, hermanos, a veces para nosotros va a ser más fácil y va a ser más común que nos identifiquemos con el mensajero, con el siervo que viene en Isaías 46. Isaías 49, perdón. Fíjense cómo en el versículo 3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí tenemos un Israel que podemos entenderlo como el Señor Jesús, así como el Mesías, podemos entenderlo también como la nación de Israel, pero también nosotros a la luz del Nuevo Testamento lo entendemos como el remanente de Israel, que somos nosotros, el verdadero Israel, que es la iglesia. Y nosotros, hermanos, de una manera podemos incluirnos cada uno como individuo en este pasaje en el que el profeta habla y nos comenta lo que el Señor nos dice a nosotros. Es un diálogo, si ustedes se fijan, en el versículo 3 y el 4, en donde el Señor dice: mi siervo eres. Tú eres mi siervo, porque en ti me gloriaré. Fíjense, muy curioso que el Señor nos da un calificativo. Tú eres esto. De la misma manera que el Señor Jesús lo hizo con Pedro. Le da un calificativo y le dice: tú eres Cefas. Después en el Mateo 16 le va a decir: tú eres Pedro. Y a nosotros como individuos el Señor nos dice: tú eres mi siervo. El Señor nos califica como suyos, y eso de alguna manera, si lo ponemos en términos doctrinales, es nuestra justificación. Cuando el Señor nos califica como algo nuevo, como una criatura nueva. Pero fíjense que el lenguaje y la historia que vemos aquí en 49, como les dije, en Isaías 49, es muy peculiar. Y yo les preguntaría cómo reaccionan ante la frustración. Ustedes como personas, ¿cómo reaccionan, cómo actúan, cómo se comportan ante la frustración?
Fíjense que muchos de nosotros, incluyéndome yo, tendemos a ser muy competitivos, muy exigentes. Establecemos objetivos que si no los cumplimos nos frustramos, que si no los podemos cumplir nos sentimos impotentes, y así somos nosotros como humanos. Eso es una característica muy común de nosotros. Queremos cumplir algo y o se cumple o se cumple. Fíjense que el hecho de que salga la frustración en nosotros nos enseña dos cosas. Una, que no tenemos la capacidad de hacer el todo, que no somos omnipotentes, como el Señor nos dice. Y la otra, que nuestro control sobre las circunstancias tampoco es absoluto. Entonces, tanto nosotros somos incapaces de hacer cosas, como también de mantener y controlar otras cosas. Y como no podemos hacer las cosas que queremos y no podemos controlar las cosas que queremos, lo que resulta en nosotros es un sentimiento de frustración e impotencia. Y tan esto es humano, tan es natural a nosotros como humanos, que ustedes se van a dar cuenta que continúa sucediendo con los cristianos. Continúa sucediendo con nosotros. San Pablo nos dice, entre muchas otras cosas que debemos dejar atrás, nos dice: despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, en Romanos 13:14. Es una situación muy normal, tan normal y tan común, podríamos decirlo, que San Pablo nos dice: despójate del viejo hombre y revístete de Cristo. Y sí, hermanos, hablamos también a nivel personal, tenemos luchas con nosotros mismos, tenemos pleitos con nosotros mismos, queremos cambiar, queremos progresar, queremos mejorar y seguimos en lo mismo muchas veces. Y sí, ciertamente a nivel personal me puedo frustrar conmigo mismo. Pero les voy a sugerir algo que van a ver que van a concordar conmigo. La frustración se saborea mejor cuando no es sobre mí, sino sobre alguien más. La impotencia se conoce mejor, se saborea mejor cuando no es sobre mí, sino es sobre alguien más. ¿Y a poco ustedes no son más indulgentes con ustedes respecto a la frustración que como lo son con alguien más? Y se las pongo muy sencilla, y esta es yo creo que la batalla más natural y más frecuente que tienen los pastores. La frustración en cuanto a la evangelización. Fíjense, yo estoy seguro que cuántos de ustedes no han tenido a alguien que han invitado y no viene. Luego tenemos muy común entre nosotros como de este país: sí, claro, y prometemos y decimos sí que ahí voy a estar, y promesas y promesas y promesas, y a la hora nadie viene. Y ahí sí nos damos el permiso, allí sí nos sentimos libres de frustrarnos. Imagínense ustedes la frustración que debe sentir un pastor de que va caminando con la gente, van caminando juntos, y apenas lo suelta de la mano y ya se quedó atrás. Imagínense el sentido de frustración que muchas veces un pastor puede llegar a sentir cuando ve que no hay crecimiento, cuando ve que no hay avance, cuando ve que nada cambia. Y sí, les digo, es una cosa tan humana, es una cosa tan propia de nuestra carne, que todos, incluso los cristianos y los que ustedes quieran como los mejores cristianos, van a sentir. Y estas luchas con otros no nada más nos causan frustración o tristeza, sino a veces hasta nos causan enojo. Cuando estábamos leyendo el Evangelio en la escuela dominical, ¿se fijan cómo dice el evangelista que Jesús probó, que Jesús demostró que un profeta no es famoso en su propia tierra? Imagínense, eso es la descripción de la vida de un pastor.
En el Antiguo Testamento que estamos leyendo, Isaías 49, vemos sobre el mensaje, dice el versículo 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Estamos hablando de un mensaje, estamos hablando de un llamamiento que debe extenderse hasta las costas y que los pueblos lejanos deben escuchar. Les dije, San Andrés predicó hasta Constantinopla y estableció la iglesia que hasta hoy existe. Es un mensaje que va a muchos pueblos lejanos, que se extiende. Pero fíjense cómo lo describe en el versículo 2, dice, y puso mi boca como espada aguda. Y ustedes saben, y yo sé, que una espada nos sirve para hacer cariñitos, que una espada nos sirve para informar, que una espada nos sirve para comunicar, una espada sirve para traspasar los corazones de piedra. Y regresando al ejemplo de mis batallas propias, ¿por qué crees que tu corazón sigue siendo el mismo y el mismo y el mismo y tus luchas contigo mismo siguen siendo las mismas y las mismas y las mismas? Bueno, pues porque la espada de la palabra, que es la que traspasa los corazones, quizás no se la presentamos con tanta frecuencia a nuestro corazón. ¿Cómo esperamos que nuestro corazón de piedra sea traspasado si la espada nunca la empuñamos en nuestra mano? ¿Cómo esperas cambiar en tu vida si la palabra de Dios que cambia es la que está ausente en tu persona? Este lenguaje de espadas, de traspasar, de agudeza, de filo, es un panorama muy áspero. Y sí nos habla de prácticamente la manera en la que predicamos y el contenido que predicamos. Pero quiero que noten una cosa. Dijimos que el ministerio de San Andrés fue muy fructífero, fue inmediato, fue rápido, qué bonito. Y fíjense cómo aquí nos está describiendo en el versículo 4, vamos a leerlo allí. Dice, yo le respondo al Señor como individuo, ustedes le han respondido al Señor, por demás trabajo, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Imagínense cuántas veces en honestidad un pastor no ha dicho eso. Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Si lo ponemos en términos actuales, para nada, no sirve de nada. Pero quiero que noten algo. Sí, las palabras que de aquí, de este Israel que habla aquí, son honestas. He hecho esto y no he tenido resultado. He consumido mis fuerzas y no ha habido fruto. Pero quiero que noten que la actitud del evangelizador que tenemos en ese pasaje no es de frustración. Todos nosotros nos identificamos con esa realidad de que trabajamos y no hay fruto y que trabajamos y ni nada. Pero lo que nos separa algunas veces de este evangelizador, de este pastor, de este cristiano, es que este creyente que está hablando aquí en Isaías 49 no está frustrado ni está desilusionado. Fíjense que la respuesta de esto, la razón de que no hay frustración ni desilusión, es que dice allí muy claramente, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Esta es la diferencia fundamental, hermanos, entre un proyecto humano y un propósito divino. Como ustedes no pueden tener el control sobre otros, como ustedes no tienen el poder para hacer que todo les salga bien, por eso muchas veces en nuestra vida humana ponemos el éxito al final del camino. Fíjense, imagínense ustedes descríbanme el éxito, vean la portada de un libro de éxito y siempre es un caminito con una meta al final, siempre es algo que tienes que estirarte para llegar. A final de cuentas, el éxito está al final del camino. Y sí, de tal manera que si está al final del camino, solo el que llega, solo el que alcanza con su esfuerzo y dedicación a llegar al objetivo deseado,
es al que le decimos exitoso. Pero fíjense que la palabra de Dios nos enseña lo contrario y nos exhibe a nosotros mismos. ¿Por qué te frustras? Y eso los pastores nos preguntamos a veces. Y les digo porque todo esto me vino a mi cabeza cuando leí un artículo sobre frustración pastoral. Y yo pregunto, ¿por qué te frustras? Por ejemplo, un pastor, ¿por qué te frustras? ¿Porque la gente no está creciendo? ¿O porque no tienes control sobre su crecimiento? Y fíjense que eso es muy importante. Un papá, ¿por qué se frustra con sus hijos? ¿Porque no los ve crecer o porque se le va el control de las manos? Y esa es la diferencia, hermanos, que para nosotros, lo que sea que ustedes le digan éxito cristiano, para nosotros no es un logro. El éxito cristiano para nosotros no es algo alcanzable con esfuerzo. Para nosotros el éxito que estamos manejando aquí es un regalo de Dios. Y de hecho, hermanos, fíjense bien, el versículo 3 es el que nos presenta la base del evangelista de este versículo. El Señor nos da la victoria, el Señor nos da la certeza desde antes de empezar el camino evangelístico. Y de hecho, hermanos, gracias a que la victoria ya fue ganada, gracias a que la vida que predicamos ya está asegurada, gracias a que todo ya está terminado, es que nosotros con tranquilidad y con descanso en el Señor podemos simplemente ir y compartirla. Fíjense que nosotros no escogemos en este asunto de evangelizar. Nosotros nos escogemos a quien salvamos, a quien compartimos, a quien predicamos, como para que nos volvamos presos del propio esfuerzo y dedicación que tú le puedas poner. Yo no los escogí como para que yo me vuelva preso de ser exitoso con ustedes. Y por tanto que yo tenga el mérito de su salvación. Sino que el Señor nos escogió a nosotros y escogió a los que te rodean para que nosotros podamos ser libres en el descanso que Él nos da. Fíjense, toda la promesa que viene en el versículo 7, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán al Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fíjense cómo al final el éxito, el descanso de esta obra evangelística que va a ser el individuo de aquí, es un regalo de Dios. Y lo que el Señor promete es lo que Él cumple. Termina el versículo, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. La frustración viene porque quieres ser fiel contigo mismo. El descanso en el Señor viene porque Él es fiel y nos ha escogido para su ministerio. Hermanos, es difícil y les digo, es una batalla que todos los pastores tienen, que yo tengo en lo personal, pero la frustración sí se puede despojar. La palabra de Dios puede ser efectiva y nos enseña, nos cambia, nos transforma. De tal manera que este deseo de tener el control, de tal manera que esta frustración que sale de querer yo sentirme poderoso, el Señor poco a poco me ayuda a despojarme de ella. Para revestirme, hermanos, para revestirme de el Señor que me escogió y que da la victoria. Vamos a estar de pie y a presentar al Señor nuestras peticiones que tengamos, nuestras frustraciones que podamos tener y a darle gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos porque
Tú eres el Señor que nos ha escogido, porque tú eres el Señor que nos ha llamado. Gracias, Padre, te damos porque en el camino que nos das de invitar a otros, de evangelizar a otros, tú, Señor, nos enseñas a empezar descansando en ti, a empezar confiando en ti, Señor. Gracias porque esta tarea que nos has dado no depende de nuestro esfuerzo, no depende, Señor, de nuestra capacidad de controlar a otros, Señor, sino que depende, Señor, de lo que tú has hecho y de lo que tú has prometido, Señor. Te pido que nos enseñes poco a poco a aprender a confiar en ti, Señor, aprender a saber que tú tienes el control de la vida de otros y el control de nuestras vidas, Señor. Te pido que poco a poco nos ayudes a ir soltando los controles de la iglesia, Señor, y dejártelos a ti. Que poco a poco, Señor, nos vayas ayudando a soltar el control de nuestra vida y del que creemos de la vida de otros, Señor. Y nos ayudes a confiar en tu palabra, en las promesas que tú haces, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que eres el fiel, el Santo de Israel, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, de esta manera a despojarnos de la frustración y a revestirnos, Señor, del descanso que es en Cristo Jesús. Señor, te pido que seas con nosotros, con nuestras obras misioneras que tenemos como individuos, Señor, y que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.